¿Alguna vez se han preguntado por qué existen diferencias entre ricos y pobres? ¿O por qué los trabajadores reciben un salario mientras que otros obtienen ganancias de su trabajo? Estas preguntas fueron las que dieron origen a una de las corrientes de pensamiento más influyentes de la historia, el marxismo. Hoy exploraremos esta teoría desarrollada por Karl Marx, quien propuso una nueva forma de poder entender la sociedad, la economía y las relaciones entre las clases sociales. El marxismo no solo analizó cómo funciona el sistema económico, sino que también planteó la posibilidad de poder transformar la sociedad para poder alcanzar una mayor igualdad y la justicia social. Por eso, a lo largo de esta exposición vamos a conocer las ideas principales, sus aportes y el impacto que tuvo en el mundo, además de la influencia que tuvo en el pasado y la influencia que hoy actualmente sigue teniendo dentro de la sociedad. Los invito a acompañarnos en este recorrido de las teorías que cambió la manera de interpretar la historia y la realidad social. La escuela marxista, una de las corrientes del pensamiento económico y social más influyente de la historia. Esta escuela fue desarrollada principalmente por Karl Marx y Friedrich Engels durante el siglo XIX, en una época de grandes cambios económicos y sociales. Bien, la escuela marxista surge en el conflicto de la Revolución Industrial, un periodo en el que las fábricas, las máquinas y la producción industrial crecieron de manera acelerada. Gracias a estos avances tecnológicos, las empresas podían producir más bienes en menos tiempo. Sin embargo, este crecimiento económico no benefició por igual a toda la población. Mientras que los dueños de las fábricas acumulaban grandes riquezas, la mayoría de los trabajadores se enfrentaba a largas jornadas laborales, bajos salarios y condición de trabajo muy difícil. Karl Marx observó esta realidad y comenzó a preguntarse por qué existían tantas diferencias entre los grupos sociales. Según él, la sociedad capitalista estaba dividida principalmente en dos clases. La primera era la burguesía, formada por los propietarios de fábricas y tierras y máquinas, ¿no? Es decir, los dueños de los medios de producción. La segunda eran proletarios, integrada por los trabajadores que no poseían esos recursos y que debían vender su fuerza de trabajo para obtener su salario. Para explicar estas desigualdades, Marx desarrolló varias teorías importantes. Una de ellas fue la teoría del valor trabajo. Esta teoría sostiene que el valor de un bien depende de la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Marx afirma que los trabajadores generaban más valor del que recibían en su salario. La diferencia entre el valor producido y el salario pagado era llamada plusvalía y representaba la ganancia obtenida por los empresarios. Por otra parte, tenemos otro aporte fundamental, fue el materialismo histórico. Esta teoría plantea que la economía es la base sobre la cual se organiza la sociedad. Según Marx, las condiciones económicas influyen en la política, la cultura, las leyes y las instituciones. Además, consideraba que los cambios históricos ocurren cuando cambian las formas de producción y las relaciones económicas entre las personas. También se desarrolló la teoría de la lucha de clases. Marx sostenía que la historia de la humanidad ha estado marcada por conflictos entre grupos sociales con intereses opuestos. En el capitalismo, la principal lucha se produce entre la burguesía y el proletario. Para Marx, estos conflictos son el motor que impulsa los cambios sociales y económicos. Ahora les hablaré un poco sobre la biografía de Karl Marx. Él nació en Alemania en el año 1818
y la gran parte de su vida se dedicó al estudio de la economía, la política, la filosofía. Entre sus obras más importantes destacan El Capital, donde analiza el funcionamiento del sistema capitalista. Por otro lado tenemos el Manifiesto del Partido Comunista, escrito junto a Friedrich Engels. Y también tenemos por otra parte la contribución a la crítica de la economía política. Es importante mencionar a Friedrich Engels, quien fue su amigo y un colaborador de Marx. Engels estudió las condiciones de vida de los trabajadores y contribuyó significativamente al desarrollo y la difusión de las ideas marxistas. Continuando con la exposición, ahora explicaré algunos de los planteamientos más importantes del marxismo, especialmente la nacionalización de los medios de producción, la propiedad colectiva, así como los resultados positivos y las críticas que ha recibido esta corriente económica. Bien, uno de los principios fundamentales del marxismo es que los medios de producción no deben pertenecer a individuos privados, sino a toda la sociedad. Cuando hablamos de medios de producción nos referimos a los recursos necesarios para producir bienes y servicios. Estas pueden ser las fábricas, la tierra, las maquinarias, las empresas, los recursos naturales y la infraestructura económica. Según Karl Marx, cuando estos medios de producción están concentrados en manos de un pequeño grupo de personas, se genera una situación de desigualdad, porque los propietarios obtienen la mayor parte de los beneficios económicos, mientras que los trabajadores reciben únicamente un salario. Marx consideraba que esta situación favorecía la explotación laboral y aumentaba la diferencia entre los ricos y los pobres. Por esta razón, el marxismo propone la nacionalización de los medios de producción. Esto significa que dichos recursos pasarían a ser administrados por el Estado en representación de toda la sociedad. La idea principal es que la economía no esté orientada únicamente a generar ganancias para unos pocos, sino a satisfacer las necesidades de toda la población. Además de la nacionalización, el marxismo plantea lo que es la planificación económica centralizada. En este sistema, el Estado planifica qué bienes deben producirse, cuánto se debe producir y cómo deben distribuirse los recursos. De esta manera, se busca evitar la crisis económica, el desempleo masivo y las desigualdades excesivas. Los objetivos principales de esta propuesta son eliminar la explotación laboral, reducir las diferencias económicas entre las personas, distribuir la riqueza de una forma más equitativa y garantizar que todos tengan un acceso a servicios básicos como es la educación, la salud, la vivienda y la alimentación. Otro concepto importante es la propiedad colectiva. A diferencia del capitalismo donde predomina la propiedad privada, el marxismo plantea que los principales recursos productivos pertenezcan a toda la comunidad. De esta manera, los beneficios generados por la actividad económica podrían ser distribuidos entre todos los miembros de la sociedad y no concentrarse únicamente en grupos reducidos. Entre los objetivos de la propiedad colectiva destacan evitar la concentración de riqueza, promover una mayor igualdad económica y garantizar que los recursos sean utilizados en beneficio del conjunto de la población. Según los defensores de esta propuesta, una distribución más equitativa puede contribuir a reducir los niveles de pobreza y exclusión social. Dentro de las ventajas que suelen mencionarse, encontramos una mayor equidad social, una mejor distribución de los ingresos y un acceso más amplio a bienes y servicios esenciales. Además, se busca que las decisiones económicas prioricen el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales. Sin embargo, este modelo también ha recibido diversas críticas. Algunos economistas consideran que cuando la propiedad es completamente colectiva pueden surgir problemas de gestión y administración. También señalan que las personas podrían tener menos incentivos
para innovar, invertir o aumentar la productividad, si las recompensas económicas son limitadas. Asimismo, una intervención excesiva del Estado podría generar lo que es la burocracia y la lentitud en la toma de decisiones. Respecto a los resultados positivos observados en algunos países inspirados en las ideas marxistas, se destacan importantes avances como es la educación y la salud pública. En varios casos se ampliaron los niveles de alfabetización, se incrementó el acceso a servicios médicos y se fortalecieron ciertos derechos laborales. Además, muchas conquistas laborales actuales, como la reducción de las jornadas de trabajo, la protección de los trabajadores y el reconocimiento de derechos sindicales, estos estuvieron influenciados por movimientos sociales que se inspiraron en las ideas marxistas. No obstante, también existen críticas relacionadas con los resultados obtenidos en la práctica. Entre las principales se encuentra lo que es la baja eficiencia económica observada en algunos sistemas de planificación centralizada, la escasez de determinados productos, la falta de competencia y el crecimiento de la burocracia estatal. Diversos autores consideran que estas dificultades limitaron el desempeño económico de algunos países que intentaron aplicar estos principios de manera estricta. Por ello, al realizar un balance general del marxismo, encontramos tanto aportes importantes como limitaciones significativas. Por un lado, contribuyó a comprender mejor las desigualdades sociales y defendió los derechos de los trabajadores. Por otro lado, su aplicación práctica ha generado debates debido a los problemas económicos observados en algunos casos. Continuando con la exposición, ahora vamos a tocar los temas de plusvalía, el mercado y la competencia. En esta última parte vamos a analizar algunos conceptos económicos muy importantes que fueron desarrollados por la escuela marxista. Y estas ideas fueron muy importantes porque permitieron a Karl Marx poder construir una crítica profunda al sistema capitalista y explicar cómo se generan las ganancias, cómo funciona la competencia entre las empresas y por qué surgen las desigualdades económicas dentro de la sociedad. Una de las principales diferencias entre la teoría marxista y la microeconomía tradicional es la explicación del valor de los bienes. Mientras la microeconomía sostiene que el valor de los bienes se obtiene en la interacción de la oferta y la demanda, Marx afirmaba que el verdadero valor de la mercancía provenía del trabajo humano que era necesario para poder producirlo. Por ejemplo, según esa perspectiva, el trabajo era la fuente fundamental de riqueza y la creación del valor dentro de la economía. A partir de esta teoría surge uno de los conceptos más importantes del marxismo, la plusvalía. La plusvalía representa la diferencia entre el valor total que genera un trabajador mediante su jornada laboral y el salario que recibía de su trabajo. Marx consideraba que la diferencia constituía la fuente principal de ganancia de los propietarios de las fábricas y las empresas y los demás medios de producción. Para comprender mejor este concepto, imaginemos a un trabajador que produce bienes cuyo valor final es de 100 unidades monetarias durante el día de su trabajo. Sin embargo, recibe un salario equivalente a 50 unidades monetarias. Los 50 unidades monetarias restantes constituyen el valor de la plusvalía. Es decir, es el valor adicional creado por el trabajador, pero apropiado por el empresario. Según Karl Marx, este mecanismo explica la acumulación del capital y el crecimiento de riqueza de los propietarios dentro del sistema capitalista. Marx también distinguió diferentes formas de aumentar la plusvalía. Una de ellas es la plusvalía absoluta, que se obtiene prolongando la jornada laboral o incrementando la intensidad de trabajo. Y la otra es la plusvalía relativa, que se logra mediante los avances tecnológicos y las mejoras de productividad, permitiendo que los trabajadores produzcan
más en menos tiempo, sin que necesariamente aumenten sus salarios. Otro aspecto fundamental de la teoría marxista es su análisis de mercado y la competencia. A diferencia de la visión liberal que consideraba que la competencia era un mecanismo que beneficiaba a todos los participantes del mercado, Marx sostenía que la competencia generaba tendencia a la concentración económica. Las empresas más grandes contaban con mayores recursos financieros, mayor tecnología y una mayor capacidad de producción, que les permitía poder reducir sus costos y ofrecer precios más bajos. Como consecuencia, muchas empresas tenían dificultades para competir y terminaban desapareciendo, fusionándose o siendo absorbidas por compañías más poderosas. Este proceso conducía a una concentración progresiva de la riqueza y del poder económico en manos de números cada vez de pocas empresas. Según Marx, esta dinámica fortalecía las desigualdades sociales y aumentaba la distancia entre quienes poseen medios de producción y quienes solo pueden vender su fuerza de trabajo. Además, la escuela marxista sostiene que el objetivo de una economía no solo debe limitarse a generar riqueza o aumentar la producción, sino que también debe preocuparse por la forma en la que esta riqueza se distribuye entre los diferentes grupos sociales. Desde esta perspectiva, una economía puede crecer y producir grandes cantidades de bienes, pero si los beneficios se concentran en una minoría, persistirán problemas como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Marx consideraba que la crisis económica también forma parte del funcionamiento normal del capitalismo. En determinados momentos, las empresas producen más bienes de las que puede consumir el mercado. Esto provoca la caída de las ventas, reducción de las ganancias, despido de los trabajadores y las recesiones económicas. Estas crisis reflejan, según Marx, las contradicciones internas del propio sistema. Finalmente, podemos concluir que la escuela económica marxista representa una de las críticas más influyentes al capitalismo. Sus aportes permitieron poder comprender fenómenos como la explotación laboral, la desigualdad económica, la acumulación capital y la concentración de riqueza. Asimismo, sus ideas influyeron en el desarrollo de la sociología, la economía, la ciencia política y numerosos movimientos sociales y sindicales alrededor del mundo. Y aunque varias de sus propuestas han sido cuestionadas y algunas experiencias inspiradas en el marxismo enfrentaron dificultades en la práctica, sus conceptos continúan siendo estudiados por muchos académicos, economistas y analistas sociales. Muchos de los debates actuales sobre salarios justos y distribución de la riqueza, derechos laborales y la responsabilidad social de las empresas tienen relación con las ideas que fueron planteadas originalmente por Marx. En conclusión, podemos decir que la escuela marxista sigue siendo una herramienta valiosa para poder analizar y comprender muchos problemas económicos y sociales que enfrenta el mundo contemporáneo. Su legado permanece vigente porque invita a reflexionar sobre la justicia económica, la desigualdad de oportunidades y el papel que desempeña el trabajo y la distribución de riqueza en el desarrollo de las sociedades.